Les mando un gran saludo a todos ustedes quienes ya están atentos a que empecemos. Gracias por estar aquí en este día 14 de febrero, un día especial, ¿cierto? El Día de los Enamorados. Yo le digo el Día del Amor para que todos nos sintamos incluidos. Así que que lo hayan pasado bien es mi deseo, tanto esposos, esposas, novios, novias, amigos, familias, madres, hijos, etcétera, porque el amor se vive de esa manera. Y espero a aquellos que están solteros, ¿cierto?, que vayan recibiendo las bendiciones del Señor a medida que se esfuerzan por también encontrar a su compañero o compañera eternos. Entonces, vamos a introducirnos hoy día a nuestra clase que es de Doctrina y Convenios 14 al 17, estas secciones, que seas testigo, se llama la clase. Hablaremos entonces de testigos, testimonios, ese concepto y otros más. Y para iniciar solo les pido que ustedes puedan desde ya compartir esto, porque es algo tan sencillo, merece solo un clic de botón, eso es lo que pasa, pero se expande mucho este mensaje que ha servido de gran utilidad estos meses, este año y el año pasado también a muchos hermanos. Agradecemos cuando lo comparten, ya sea en sus perfiles o en grupos a los cuales tienen acceso a publicar. Y también agradecemos cuando comentan y nos dicen desde dónde nos ven y comentan los temas de la clase en sí, o a veces hacen preguntas que con los días también respondemos. La clase pasada también, así como la antes pasada, hablamos un poco de Oliverio Cowdery, y él tenía un amigo previo, antiguo, no se sabe mucho del inicio de esta amistad con el hermano David Wethmer, hijo. La verdad es que Oliver y José le escribían, la verdad Oliver, porque él conocía a David y le habló sobre esta obra que estaba realizando de la traducción, y le testificó de su certeza. Y en una última carta incluso le pidió que los recibiera, porque sabemos que ya Oliverio y José estaban en un ambiente de persecución, un poco peligroso, necesitaban tranquilidad y pidieron esto a David. Este era David según las descripciones en el retrato. Y la verdad es que David, cuando recibió esta carta, se sintió bien y quiso partir de inmediato hacia Harmony, porque allá estaban ellos, pero su padre le recordó que tenía 2 días de trabajo pesado antes de que pudiera partir, según se lee en los libros históricos. Era la época de la siembra y David debía arar 8 hectáreas y fertilizar la tierra con yeso para que el trigo creciese con más fuerza. Esa era la época para hacerlo, no otra. Entonces su padre le indicó que primero debía orar para saber si era absolutamente necesario partir en ese momento. Yo les pongo ahora una imagen de lo que significaba. Es decir, aquí tenemos más o menos el trabajo, una idea. David aceptó el consejo de su padre y mientras oraba sintió que el Espíritu le dijo que terminara su trabajo en casa antes de viajar a Harmony. La verdad era mucho trabajo, la tierra es dura, pastizales, etcétera. Pero evidentemente acató el consejo ahora de orar por sobre todo, porque a la mañana siguiente David salió al campo y contempló algo milagroso. Había hileras de surcos oscuros en un terreno que no había sido arado la tarde anterior. Al explorar el campo con más detenimiento, vio que alrededor de 2,5 hectáreas habían sido aradas durante la noche y el arado estaba esperándolo en el último surco listo para que él terminara el trabajo. Entonces el padre que había puesto cierto en la primera duda quedó atónito cuando supo lo que había sucedido, cuando lo vio, cierto, una gran evidencia milagrosa. Entonces él dijo: debe haber un poder superior en esto, y lo encomendó de inmediato ahí a buscar una carreta, lo que fuera, ahí a ir a buscar a José y Oliver. Así parte esta milagrosa jornada. Y todo esto sucede, todo esto que vamos a ver hoy día, la sección 14, 15, 16, 17, está sucediendo en este milagroso mes de junio, tan importante para la restauración. ¿Por qué? Porque la verdad es que sucedieron cosas inimaginables. José y sus escribas, para empezar, terminaron la traducción. Al decir escribas me refiero a, ya había participado Martín al inicio, después Oliverio, pero a veces
estaba Oliverio cansado, entonces venía Emma, incluso John Whitmer, del cual vamos a hablar también por una sección después, sirvió bastante en esta función en esta época. Entonces se solicitaron también los derechos de autor en junio, del Libro de Mormón, por supuesto. Se buscaron imprentas, en esos trámites participó también Martin Harris, quien había sido ya previamente los días anteriores invitado por José a volver. Recordemos que Martin había estado distanciado desde que se sintió muy mal por haber perdido las páginas y sintió que Dios no le perdonaba, pero este arrepentimiento concluye acá de manera también muy, hace como un quiebre en su vida porque es invitado nuevamente y con un sabio propósito que vamos a descubrir también en cuanto a los testigos. Ahora también José dictó al menos 5 revelaciones. Oliver Cowdery dictó una revelación también llamada Los Artículos de la Iglesia de Cristo. Esperemos poder comentarlo próximamente. Oliver y José también recibieron una gran revelación en la alcoba de la casa del señor Whitmer, en la cual la palabra vino a ellos sobre una serie de reuniones de la iglesia y ordenanzas clave. Entonces hubo mucha revelación en junio de 1929. La sección 14, entonces, es una sección que está hablando un poco de esto, o sea, está en este contexto y está dirigida a David. Entonces la voy a exponer a continuación. Aquí en el versículo 6 dice: procura sacar a luz y establecer misión, guarda mis mandamientos en todas las cosas, y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Me encanta mucho esta escritura en particular, y yo la considero una de las escrituras, uno de los versículos clave en toda doctrina y convenios. Yo diría en todas las escrituras. Es una escritura que deberíamos tenerla siempre en el corazón. Está hablando entonces de que el mayor de todos los dones de Dios es la vida eterna. Recordemos que tanto hace algunas pocas clases como también el año pasado en varias sobre el Libro de Mormón hablábamos de el don más grande que es el amor, según Nefi. También en Mosía se habla del mayor don como el don de ser vidente, pero en un contexto diferente, porque ahí está hablando del mayor don que puede recibir alguien en el contexto terrenal, el vivenciar cosas, el futuro, el saber cosas, por supuesto que es el don mayor, pero acá está hablando en esta escritura en particular en un contexto general, universal. Está hablando del mayor, realmente el mayor de todos los dones que existen es la vida eterna, porque también es el fruto del verdadero amor de Cristo y su misericordia para el género humano. El 8 dice: y acontecerá que si pides al Padre en mi nombre con fe, creyendo que recibirás el Espíritu Santo, el cual inspira a hablar, para que seas testigo de las cosas que oirás y verás, y también para que declares el arrepentimiento a los de esta generación. En otras palabras, se está invitando a David a ser testigo y a ser predicador. Es decir, el ser testigo no es solo para mí. El ser testigo tiene un uso. Tiene que salir ese testimonio hacia afuera, hacia el mundo en este caso. El 9 dice una declaración de Jesucristo mismo como alguien que es una luz y vive. El 10 declara que irá de gentiles a la casa de Israel en estos días, la plenitud del Evangelio. Y el 11 es clave porque dice: he aquí, tú eres David, lo individualiza, y eres llamado para ayudar, cosa que si haces y eres fiel, serás bendecido espiritual, así como temporalmente, y grande será tu galardón. Amén. Entonces, hermanos, me encanta esto porque está hablando de bendiciones temporales y espirituales. Y qué bonito, qué reconfortante debió haber sido para él recibir eso, de que va a tener un alivio también temporal. Recordemos que tanto él como otros siervos de esa época daban todo lo que podían tener para la obra, ayudaron mucho a José con dinero, con propiedades. Y se liga mucho con el versículo 7 en que hablamos esa promesa que, si bien es para David aquí personalmente, es para todos también, de obtener la vida eterna. Y es mi creencia personal de que estos nobles hombres como Martin Harris, como Oliverio, como David y los demás que vamos a estudiar, fueron tan consagrados y recordemos que según lo que aprendemos en los templos también, la ley de consagración es una ley muy superior a todas las otras leyes. Y ellos estaban, a mi juicio,
muy preparados para vivirlas, quizás no completamente, pero mucho más incluso que la mayoría de nosotros. Entonces es por eso que yo creo que el Señor les prometió tantas cosas y les perdonó y les extendió el brazo una y otra vez, porque ellos tenían esa capacidad tan noble. Bien, y eso se relaciona mucho con la escritura que vamos a ver después, el penúltimo versículo de la sección 17, que una parte ahí que dice: mi gracia os es suficiente, porque la verdad es que a pesar de que estos devotos fieles, santos, no tenían grandes preparaciones académicas, habilidades, destrezas, aún así tenían lo que les acabo de decir, la disposición, el corazón, la voluntad, el hacer las cosas con todo lo que pudieran dar a la obra. Y por eso es que el Señor le dice: mi gracia os es suficiente. Esa es mi creencia personal, que realmente para ellos era muy, muy literal esa frase que vamos a ver después. Bien, entonces, en Doctrina y Convenios 15, ya pasando a esta sección que está dedicada particularmente al hermano de David, uno de ellos, ¿cierto? Eran 8 hermanos, los 8 hijos de Peter y Mary Whitmer. John entonces, como dije, fue uno de los grandes ayudantes al final de la obra de la traducción, como escribientes. En esta sección se individualiza también a John en el versículo 1, y en el versículo 6 se dice algo muy importante, lo que pongo en verde. Lo que será de mayor valor para ti será declarar el arrepentimiento a este pueblo a fin de que traigas almas a mí, para que con ellas reposes en el reino de mi Padre. También hay algo muy íntimo ahí entre el 3 y el 4, que el Señor le hace saber algo personal que él deseaba saber de Dios, que era qué es lo de mayor valor, y eso es lo que se responde en el 6. Es bonito pensar en que está hablando directamente a John, aun cuando la siguiente sección, hermanos, quizás no lo habían notado, quizás sí, pero la sección dedicada a su otro hermano, Peter Whitmer, hijo, en la sección 16 es exactamente idéntica. Es decir, esta sección, yo podría mencionarles, me detuve a contar las palabras, cada sección tiene 126 palabras y 125 son iguales. Es decir, la única palabra que cambia en las dos secciones es que en la 15 decía John en el 1 y en la 16 dice Peter ahí en amarillo, porque evidentemente es para otra persona, pero tanto Peter como John podemos saber entonces que deseaban saber lo mismo ante Dios, que Él les revelara qué era lo de mayor valor. Y es por eso que también aquí destaco el versículo 6, que dice exactamente lo mismo: lo que será de mayor valor para ti será declarar el arrepentimiento a este pueblo, a fin de que traigas almas a mí, para que con ellas reposes en el reino de mi Padre. Amén. Me encanta eso porque está ya introduciéndonos a lo que se viene en la próxima clase, cuando nos toque la sección 18 sobre el valor de las almas, porque de eso se trata el comienzo de la iglesia en todo lugar, cuando comenzó con Jesucristo mismo en el establecimiento temprano en el meridiano, así como en estos últimos días, así como cuando cualquier otro profeta, discípulo, apóstol, misionero ha ido a algún lugar. Se trata de predicar el arrepentimiento. Y eso es lo que, como dice aquí, va a permitir que ellos también descubran lo de mayor valor y que reposen en el reino del Padre con sus frutos, con estas gavillas, con el fruto del trabajo de meter la hoz, como decía también el inicio de la sección 15, que no lo vimos acá porque es muy repetitivo con otras secciones, pero lo pueden estudiar ustedes también en sus hogares. Lo bueno es que tanto Peter como también John y un par más fueron también testigos del libro de Mormón, testigos. Tenemos por un lado que ellos son testigos de los 8, ¿cierto? Pero también tenemos a David, que es testigo de los 3 testigos. Entonces, ya hablando, como dije recién, 3 testigos, introduzcámonos a la sección 17. Aquí está dedicada directamente a estos 3 testigos, que son Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Los dos primeros, ¿cierto? Los dos que están ahí en blanco y negro, eran, como dije, conocidos de antes.
Martin, que está ahí en Cefia, en la mano derecha, fue el primero que ayudó a José, digamos, incluso se consagró, pero no conocía a estos otros. La sección entonces 17 está hablando, aquí está, sí, en el versículo 2, me encanta porque dice: y será por vuestra fe que se os concederá verlas, hablando de las planchas, hablando también del pectoral, el Urim y Tumim, la espada de Labán, la esfera, otros artículos que aparecían en el versículo 1. Y después de haber logrado fe, dice el 3, y de haberlas visto con vuestros ojos, es decir, algo literal ahí, testificaréis de ellas por el poder de Dios. Y eso es lo que decía, que eran llamados a ser testigos, pero testigos para testificar, no solo para quedarse con el testimonio ahí, es ser testigo y ser predicador. El 4 dice: y haréis esto para que mi siervo José Smith, hijo, no sea destruido, para que en esta obra realice yo mis propósitos justos para con los hijos de los hombres. El versículo 7 me encanta, dice: por tanto habéis recibido el mismo poder, la misma fe y el mismo don que él. Y esto me llama la atención también porque José demuestra su humildad aquí. En ningún momento alguien podría decir, al menos si a mí se me hubiera ocurrido un invento de hacer un libro como que estoy recibiendo revelación, yo me aprovecharía, ¿cierto? Pondría, y todos tienen que obedecerme a mí. Para nada. José acá está diciendo lo que el Señor le dice acerca de sus consiervos. Les está diciendo que han recibido el mismo poder, la misma fe y el mismo don que él. Al final del 8 dice lo que les anunciaba recién: porque mi gracia os es suficiente y seréis enaltecidos en el postrer día. Eso sí cumplen con estos mandamientos. Martin Harris estaba dolido porque no había cumplido el mandamiento de proteger esas hojas perdidas o las escrituras en general. Había deseado lo prohibido. Y es por eso que tenía todavía esa sensación, pero es la época en la cual él es invitado. La verdad es que cuando estos reciben un testimonio, como veremos a continuación, ocurre esto que nos enseña un poco la misericordia del Señor. El 9 dice: y yo, Jesucristo, vuestro Señor y Dios, os lo he hablado a fin de realizar mis propósitos justos. Nuevamente menciona eso, igual que el 4. Para con los hijos de los hombres. Amén. Entonces, queridos hermanos, pasando un poquito a el testimonio de los tres testigos, creo que es bueno recalcar algunas partes después de haber visto esta sección 17. En el testimonio en el cual ellos, los tres, declaran esto, dice: y también sabemos, esto está en verde, solo leeré lo verde y lo celeste, que han sido traducidas por el don y el poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró. Por tanto, sabemos con certeza que la obra es verdadera. Y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo y que trajo las planchas y las puso ante nuestros ojos, de manera que las vimos y las contemplamos, así como los grabados que contenían, y sabemos que es por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo que vimos y testificamos que estas cosas son verdaderas. Es una declaración al mundo y está firmada por estos tres testigos, dentro de las otras cosas que también dijeron. Me encanta saber que ellos mismos enseñan esto, que la vieron con sus ojos. Porque muchos críticos han dicho, no, es que quizás los mormones, ¿cierto? Dicen, al final esto es un invento y ellos solo se imaginaron cosas y como que las veían, pero no, la verdad no, ellos están testificando. Y me costaría sobre todo creer la otra parte de que todas unas familias que incluso no se conocían unos con otros se hubieran enredado en inventos que de inmediato habrían salido a la luz que eran farsas. En este caso no, declaran solemnemente, y eso es sumamente especial para mí, el hecho de que hayan estos testimonios. Hermanos, entonces quisiera invitarles a ustedes a que sean testigos adicionales de esto. El relato habla de que cuando fueron estos tres testigos junto a José al bosque a orar, habla de que se arrodillaron y empezaron a orar uno a uno, pero nada sucedía. Martín les dijo que siguieran, pero sin él, porque pensaba que él era la traba para que el Señor no se manifestara, o el ángel. Y así fue, porque él se apartó a orar a otro lado por sí solo. Mientras tanto, entonces, David, Oliverio y José recibieron la visitación del ángel
que les mostró las planchas, vieron los caracteres según sus testimonios. Pero José, después de haber hecho esto, después de haber acompañado a estos dos testigos, fue al tercer testigo, acompañó a Martin hasta el final y tuvieron la misma manifestación. Salieron estos 4 hombres de aquel bosque encantados con la revelación, asombrados, y las palabras de Martin que ya habíamos repasado de es suficiente, mis ojos han visto, lo dicen todo para mí, de que el Señor perdona, es misericordioso y nos da muchas oportunidades. Mi gracia os es suficiente. Recuerden, el penúltimo versículo de la sección 17. Y además de hablarles de este testigo adicional, de que es uno mismo, les quiero adicionar otro, que es Mary Whitmer, la madre de estos devotos hombres. Porque hay una historia en la cual un día, según se relata en los registros históricos santos, revelaciones en contexto, historia de la iglesia, los escritos de las manos de ellos, mientras estaba en el establo donde ordeñaban las vacas, vio a un hombre de cabello gris con una mochila colgada del hombro. Su repentina aparición la asustó, pero cuando se acercó le habló con una voz amable que la tranquilizó. «Mi nombre es Moroni», dijo. «Te has cansado bastante con todo el trabajo que tienes que hacer». Y es verdad, porque habíamos comentado, tenía 8 hijos, al parecer como 5 vivían directamente en la casa y otros eran vecinos. Mucho que hacer, cocinar, lavar, etc. Entonces este hombre se quitó la mochila del hombro y Mary lo observó mientras comenzaba a desatarla. «Has sido muy fiel y diligente en tus labores», prosiguió. «Por lo tanto, es apropiado que recibas un testimonio, a fin de que se fortalezca tu fe». Moroni abrió el morral y sacó las planchas de oro. Las sostuvo frente a Mary y dio vuelta a sus páginas para que ella pudiera ver los escritos que había en ellas. Después de pasar la última página, la instó a ser paciente y fiel mientras soportaba un poco más la carga adicional de trabajo. Le prometió que sería bendecida por ello. El anciano desapareció un momento después, dejando a Mary a solas, pero esto resultó en que, aun cuando Mary siguió teniendo mucho trabajo por varios meses más, eso ya no le preocupaba en absoluto. Queridos hermanos, yo les dejo mi testimonio de que el Señor prepara la obra para que nuestras cargas también sean ligeras, para que haya más testigos, como el caso de Mary Whitmer. Y yo a ella particularmente le llamo la testigo número 12. Y el 12 es un número bonito, ¿cierto? Para mí hay 3 testigos, hay 8 testigos y hay una testigo. Y para mí es sumamente importante que fuera mujer. Recordemos que las religiones de esa época acostumbraban a usar 1 Corintios 14, palabra del apóstol Pablo, para decir que vuestras mujeres, dice la Escritura, callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. José Smith, en la versión inspirada de la Biblia, cambió hablar por mandar, porque no es que la mujer no pueda hablar, no pueda testificar, no pueda instruir, exhortar, eso lo puede hacer. Sería totalmente ilógico ante la doctrina de Dios que no pudiera una mujer hacer eso. Sería malísimo. Yo no creería en una doctrina así. Pero claro, José explicó que en la versión inspirada en la Biblia decía eso. A la mujer no le corresponde mandar en la iglesia. Y no es porque no pueda hacerlo. Las hermanas de la iglesia son increíbles. El punto es que no es su función. Ellas tienen otra función muy sagrada. Hay muchas funciones que las mujeres desempeñan y que para un hombre les sería imposible, de verdad. Pero en la iglesia tenemos oficios del sacerdocio y los varones, y a nosotros se nos manda también a instruirnos en eso, para dirigir la iglesia en ese sentido. Y la mujer, aun cuando también tiene acceso a todo el poder del sacerdocio, al investirse, al recibir un llamamiento, al sellarse, aún así tiene otras responsabilidades mucho mayores aún. Y que acá yo comparo esto, la testigo número 12, Mary Whitmer, como una señal muy importante del Señor para que todos entendamos que Él es un Dios para todos, para hombres, para mujeres, independiente a las funciones que tengamos.
para llamarnos a testificar al mundo. Todos podemos, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, niños, amigos de la iglesia que están conociéndonos, para que obtengan ese testimonio, sean un testigo adicional y puedan hacerlo llegar, predicándolo a todos los confines a los cuales puedan llegar. Les dejo con ese testimonio porque sé también, y dejo el mío finalmente, de que el libro de Mormón es un libro veraz, es un libro prodigioso, un verdadero milagro que ha hecho de mi vida algo mucho mejor. Lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y me despido, como siempre, invitándoles a visitar la página Clase Ven Sígueme para que siempre vean las clases pasadas o la vigente y a la vez puedan saber los horarios en sus países y la cuenta regresiva para que empiece la clase siguiente. Muchísimas gracias.